Y aquí estamos de regreso en su programa Torre Médica. Bueno, de manteles largos, porque tenemos en el programa a alguien que, además de apreciar y admirar mucho al doctor Antonio Lébanos, quien es pediatra y infectólogo pediatra. Doctor, gracias. Hablar de un tema que creo que la sociedad teniendo algunas dudas sobre el concepto y sobre la situación que se está dando sobre el sarampión. Doctor, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación y con todo gusto estamos a la orden. Hablar de qué es el sarampión, yo creo que la gente tiene una noción. Se hizo una serie de entrevistas que salimos a hacer a la calle a través de Lalo y Violeta, que salen a entrevistar a la gente y nos comparte un poquito de lo que la gente quiere saber sobre esto. Pero ¿qué es el sarampión a manera muy somera para que la gente tenga una noción más clara, doctor? Es una enfermedad que durante muchos años se consideró que es una enfermedad de los niños, pero es una enfermedad que ahora puede afectar a cualquier grupo de edad y es una enfermedad que se llama febril exantemática y que puede presentarse principalmente con fiebre, algo de secreción nasal, secreción ocular o lagrimeo, mucho malestar general y que luego después de un par de días de estos síntomas aparece un rash que empieza de la cabeza, de la cara hacia los pies. La cuestión de esta enfermedad es que es una enfermedad de los virus que se considera que son altamente contagiosos. Es decir, si yo no tengo antecedentes de haberme enfermado, si tengo a mi alrededor 13 personas que no tienen antecedentes vacunales o que no tienen anticuerpos contra esa enfermedad, los 13 se pueden enfermar. Esa es la gravedad de esta enfermedad. Es decir, es altamente contagiosa, motivo por el cual una de las grandes recomendaciones es, primero, saber su estado vacunal y segundo, si no lo sabemos, pues acudir a preguntar o vacunarse. Ahí no hay muchos caminos que seguir. Y la parte fundamental de esta enfermedad, es que durante algunos años, mucha gente dice que es durante la pandemia, pero un par de años antes en el país, las coberturas de vacunación de sarampión y de otras enfermedades ya estaban por abajo de lo normal. Normalmente para que haya una cobertura de rebaño se llama, es decir, para que se vacunen muchos y tengamos el beneficio de estar protegidos, se calcula que es del 95%. Pero desde 4 años antes de la pandemia, las coberturas en el país estaban alrededor del 86%. Esto quiere decir que no estábamos protegidos debido a la no protección de todos los niños que deberían de estar vacunados. Y eso es lo que explica. Al haber la pandemia, bajan nuevamente las coberturas de vacunación a un grado mucho menor y esto hace que se detone que haya la exposición a este virus, que ya sabemos dónde empezó, pues parte en el país, en Chihuahua, y que hace que fácilmente estemos expuestos a tener esta enfermedad. Sobre todo los que no tenemos inmunidad o no estamos debidamente vacunados. Doctor, y una vez que nosotros nos exponemos al virus, ¿cuánto tiempo tarda en que se empiecen a presentar estos síntomas? Bueno, esa es otra característica del virus. Normalmente tiene un periodo de incubación que le llamamos de que yo tengo el virus a que se desarrolle la enfermedad entre 10 y 14 días. Pero el problema de esta enfermedad es que 4 días antes de que yo empiece a tener las manifestaciones del exantema, ya contagié a algunas otras personas. Y después aparece el rash y 4 días después de que aparecen las primeras manifestaciones, voy a contagiar a otras personas. Esto se llama grado de contagiosidad y de virulencia. Entonces, al conjuntarse esas dos cosas, es muy contagioso y muy virulento, es lo que hace que sea un virus con esas características. Va a ser una pregunta cardinal que va muy de la mano a esto. ¿Cómo se contagia y qué le genera tanta facilidad de contagio? Bueno, es uno de los virus que se contagia por vía respiratoria. Entonces, como todas las enfermedades respiratorias, es muy fácil que me contagie si yo estornudo, si yo toso, si me tapo la boca a la hora de toser o a la hora de estornudar y luego voy y saludo. Pero además quedan algunas partículas en el aire unas horas en las cuales puede contagiar a los demás. Motivo por el cual los niños, por ejemplo, ahora que estamos viendo que los grupos más afectados son niños y adolescentes y adultos jóvenes, es justamente por eso. Conviven en las escuelas, conviven en el trabajo. Y por esa razón esa enfermedad es altamente contagiosa. Doctor, ¿y por qué
causas es que tuvimos a tener un nuevo brote? Si se suponía que pues era una enfermedad que ya estaba... Es una enfermedad que se conoce que está controlada, no erradicada, que esos términos también hay que diferenciarlos. Erradicarla es cuando vemos más de 10 años que ya no hay esa enfermedad. Acá estaba controlada. La cuestión es que al caer justamente las coberturas de vacunación, apareció un término que no me gusta decirlo, pero está en la literatura médica, se llama dosis cero. Esto quiere decir que hay pacientes que deberían estar vacunados y no recibieron ninguna vacuna, ninguna, contra todas las enfermedades que pueden ser prevenidas por vacunación. Al calcular esto, pues obviamente el virus toma fuerza cuando aparece en algún lugar. En este caso, pues apareció en el norte del país, también asociado a casos en Canadá y en los Estados Unidos, y pues obviamente en una comunidad en donde parte de su cultura es no vacunarse. Es decir, no reciben vacunas en estas comunidades donde apareció. Eso es lo que los hace susceptibles. Y obviamente actualmente cualquier enfermedad pues puede viajar a lo largo y ancho de todo el país y de todo el mundo por toda la movilidad que tenemos, que va acompañado a la transmisión de las enfermedades que pueden ser prevenidas por vacunación. Entendemos que las enfermedades virales como esta, y lo vivimos también en el fenómeno COVID, pero sarampión en particular, ¿cuáles son las complicaciones más serias, sobre todo en los grupos de niños y adultos jóvenes? Bueno, en sí el virus, en teoría, debería de ser una enfermedad que no debería de complicarse. Es una enfermedad que tiene un periodo de evolución, un periodo de enfermedad y luego viene el periodo de convalecencia. La dificultad la tenemos porque en algunas ocasiones la respuesta inmune de cada uno de los que se enferma es diferente. Normalmente pueden complicarse con una neumonía. ¿Por qué? Porque el virus se replica en el sistema linfático y hacen lo que se llama una neumonitis, que es una inflamación del aparato respiratorio bajo. Pero eso hace que el paciente sea propenso a adquirir un problema bacteriano agregado. Y luego también puede diseminarse hacia el sistema nervioso central y hacen lo que se llama una encefalitis. Y los pacientes que hacen encefalitis a largo plazo pueden hacer una enfermedad que se llama panencefalitis esclerosante subaguda. Esto quiere decir que este virus tiene capacidad de ocasionar una enfermedad prolongada y que deteriora el sistema nervioso central. Adicionalmente, si un paciente no tiene buenas condiciones de nutrición o tiene alguna enfermedad concomitante, porque no toda nuestra niñez es sana, por decirlo así, o no tiene una buena nutrición o una buena alimentación, ese paciente se puede complicar. Y adicionalmente se conoce que el sistema inmune después de tener sarampión tarda alrededor de 2 semanas o 3 o hasta 4 en recuperarse. Ese periodo de convalecencia es un poquito largo, pero el sistema inmune no queda al 100%. Y eso, todos nosotros o la mayoría estamos vacunados contra la tuberculosis. Y ahí queda latente una bacteria de la tuberculosis y puede hacer que se active ese foco de tuberculosis. Entonces, actualmente todos los pacientes que tienen sarampión estamos obligados a vigilar que no tengan síntomas respiratorios para buscar que no se haya activado la tuberculosis. De esa magnitud es. Por eso es una enfermedad que, si bien es cierto en algún tiempo lo consideraron benigna de todos los niños, pues hay que tener cuidado porque las condiciones han cambiado. Ustedes, por ejemplo, usted, doctor Julio, que es experto en enfermedad renal, pues es una condición que puede precipitar a que si un niño tiene daño renal o falla renal, pues haga más complicaciones por tener una enfermedad viral. Y la parte, doctor, y la que yo hacía mención es porque la pregunta obligada es, ¿me vacuno? Porque de verdad hay mucha gente que no sabe cómo está su cartilla de vacunación. Hay grupos de mi edad, por ejemplo, que no recuerdan o no saben ni dónde quedó su esquema de vacunación, y ese desconocimiento genera la duda. ¿Y si me vacuno tengo algún riesgo? Muy simple la respuesta. Si tiene duda, vacúnese. Lo único es que por políticas públicas han marcado los mayores de 49 años de edad, es decir, si tiene 50 años o más, no es necesario vacunarse, porque hay estudios de seguimiento en los cuales tenemos ya protección. Es decir, en algún momento nos enfermamos de nuestra vida. Pero la respuesta es sencilla: si tiene dudas, vacúnese. Y si es personal de salud, aunque tenga más de 49 años, lo ideal es que se vacune.
La respuesta es sencilla. Vamos a ir a la sección de Piensa Saludable con Ruth y continuamos en Torre Médica. Con todo gusto. Continuamos.